Continuamos con el cálculo de límites cuando x tiende a A, y entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos que vienen en el libro, en la página 142. Voy a coger esos mismos ejemplos de ahí y voy a comentar alguna cosa. Entonces, tenemos por ejemplo el ejercicio 1 y dice el apartado A que calcule el límite, estoy en la página 142 del libro. Bueno, pues el límite cuando x tiende a 2 de 3 más 2x partido x menos 3. Bueno, tenemos aquí una función definida analíticamente y en la cual intervienen la suma x multiplicada por 2 sumado con 3 dividido por otro, aquí un polinomio, aquí otro polinomio. Entonces son funciones que donde están definidas son continuas. ¿Cómo que dónde están definidas? Hombre, que cuando al sustituir no da problema, pues entonces está bien definido. ¿Y cuándo puede dar problema? Bueno, pues esta función que tiene una división, el problema estaría si al sustituir la x me saliera un 0 en el denominador, que sería el punto 3. Es decir, si yo a la x le doy valor 3, me sale 3 menos 3 son 0, y por tanto tendría una división por 0 y ahí me daría problema. Pero no es el caso, porque me dicen el límite cuando x tiende a 2. Entonces, cuando x tiende a 2 no hay problema. Cuando x tiende a 2 simplemente sustituyo 3 más 2 por 2 partido 2 menos 3. Y entonces sería 2 por 2, 4, 4 y 3, 7, partido por menos 1, y eso sería menos 7. Bueno, pues ya está, es simplemente sustituir. Nos estamos apoyando en que esta función es continua donde está definida. También podríamos coger valores cercanos a 2, podríamos coger, por ejemplo, 1,9 o 1,99, y podría coger un 2,01, por ejemplo, sustituirlo y seguro que me sale un número cercano a menos 7. Pero eso no es necesario, no es necesario. Entonces, vuelvo a insistir, como la función es continua, porque todas las funciones definidas con las expresiones analíticas habituales son continuas, pues sustituyendo el valor y saliendo algo que está bien definido, ese sería el valor del límite. Bien, si me voy al apartado B, pues tengo algo muy parecido. Límite cuando x tiende a 5 de la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5x más 4. Y entonces aquí tenemos una función que es una raíz cuadrada. Si lo de dentro me sale positivo, pues entonces no hay ningún problema en hacer la cuenta. ¿Y cuánto sale lo de dentro? Pues lo de dentro en este caso, cuando la x tiende a 5, me va a salir positivo. Entonces, ¿por qué lo sé? Porque ya lo he hecho de memoria, o sea, lo he hecho así mentalmente, y entonces me queda 5 al cuadrado menos 5 por 5 más 24, o sea, la raíz de 25 menos 25, 0, más 4, pues de 4, que es 2. Bueno, pues ese sería el límite y no tiene más historia. Y voy al apartado, el apartado C de trigonometría, que no la vemos, entonces el apartado D sería límite cuando x tiende a menos 1 de e elevado a 3x más 4. Entonces, claro, es habitual que cuando uno empieza con las funciones, pues todavía raíces, suma, resta y división le parecen todavía algo más o menos que lo conoce. Pero cuando le sale un e elevado a algo, ahí ya entran los temblores porque no sabemos qué es esta función. Pues no hay que preocuparse. Es un número que desgraciadamente no es un número entero, pero es un número decimal. Esto es una función que se llama exponencial, y las funciones exponenciales son de las más continuas, las que se portan mejor, por así decir. Tienen algunas características concretas que hay que irse aprendiendo, pero al sustituir el número en la función no da ningún problema. De hecho, aquí lo sustituimos, e elevado a 3 por menos 1 más 4 sería
e elevado a menos 3 más 4, que es e elevado, 4 menos 3 son 1, e elevado a 1, que es e. Y e, como sabemos, es 2,718228, etcétera. Entonces, eso es, que no hace falta poner esto, no hace falta poner que vale 2,718. Se deja en el número e y así queda muy bonito matemáticamente hablando. Bueno, pues ya está, esto no tiene más historia, estos límites, porque no me ha salido nada, no me han dado las funciones ningún problema. Estaban bien definidas al sustituir los valores. Si me voy al ejercicio 2, esto ya tiene un poquito más de entidad, porque ya es el límite cuando x tiende a 5 de las siguientes funciones. Y son funciones definidas a trozos. Son muy fáciles, pero ya es un poquito más interesante, ¿no? Entonces me dice una función definida a trozos. F de x igual, en este caso, a x cuadrado menos 5x más 1, si x es menor o igual que 5, y x menos 4 si x es mayor que 5. O sea, para valores menores o iguales que 5 se aplica esta fórmula, y cuando la x o el valor de la x es mayor que 5 se aplica esta otra fórmula que es muy sencillita. Entonces el límite, bien, el límite me dice cuando x tiende a 5, claro, 5 es el punto interesante, podría ser el límite de esta función cuando x tiende a otro número. Por ejemplo, si fuera el límite cuando x tiende a 3, pues entonces solamente usaría esta primera fórmula y me olvidaría de la segunda como si no existiera. O si digo cuando x tiende a 10, pues entonces usaría la segunda fórmula y no tendría en cuenta la primera para nada. Pero cuando x tiende a 5 debo usar las dos fórmulas. Lo pongo así y entonces digo, lo divido en dos límites laterales. Límite cuando x tiende a 5 por la izquierda y límite cuando x tiende a 5 por la derecha. Por la izquierda, valores menores de 5, tengo que usar esta fórmula. Y por la derecha, valores mayores que 5, debo usar esta otra fórmula. Entonces ahora no debo tener ninguna preocupación, porque esto es simplemente, como en los casos anteriores, sustituir el 5 en la x y hacer la cuenta. 5 al cuadrado menos 5 por 5 más 1. Y entonces me sale 5 al cuadrado son 25 menos 25 más 1, o sea, me sale 1. Y ahora voy a al otro límite lateral y sería x es igual a 5 menos 4. Y me sale 1. ¿Y ahora qué hago con esto? Pues tengo que ver si ambos resultados coinciden, que en este caso han coincidido. Pues entonces, como ambos resultados coinciden, pues puedo decir que el límite de cuando x tiende a 5 de la función, de la función toda, vale 1, que es lo que me ha salido tanto a la derecha como a la izquierda. O sea que esta función sí tiene límite, entonces por un lado tiende a 1, por el otro lado también tiende a 1. Bien, si nos preguntasen la continuidad, esto no nos lo pregunta el ejercicio, pero lo voy a hacer, así lo voy a hacer en verde para que se vea que no es, que está fuera de lo que nos pide el ejercicio. ¿Cuál es la continuidad? La continuidad en x es igual a 5. ¿Cuál es la continuidad? Bueno, pues entonces tendría que también considerar f de 5 y f de 5, o sea, el valor de la función en el 5, y sustituir. ¿Y dónde sustituyo? Pues si me fijo, cuando x es menor o igual que 5, aquí es donde debo sustituir el 5, en la primera fórmula, no en la segunda, porque esta es para valores mayores de 5. Entonces sustituyo aquí 5 al cuadrado menos 5 por 5 más 1, y esto, como ya lo he hecho antes, me sale 1. Bien, entonces como el límite de la función coincide, vale 1, que es lo mismo que el valor de la función en el punto,
O sea, el límite cuando x tiende a 5 de f de x, lo mismo que f de 5, entonces f es continua en x igual a 5. Porque recordemos que tenemos que comprobar, para la continuidad tenemos que hacer el límite, ver que existe y que coincide con el valor de la función. Esta parte de la continuidad no nos la pedían, solo nos pedían el cálculo del límite. Bien, vamos a hacer ahora el otro ejemplo. Voy a hacer una pausa y pasar la página. Bueno, estamos aquí ya en la otra página y entonces en el apartado B pues tenemos g de x es igual a 2 elevado a x, no hay que asustarse de las funciones exponenciales. X si x es menor que 5, ¿no? Si x es menor que 5. Y x menos 1 elevado al cuadrado partido por 2 si x es mayor o igual que 5. Y entonces tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 5 también, en este mismo ejercicio, tiende a 5 también, de, en este caso, la función g de x. Bueno, como una función definida a trozos y el punto, digamos, de unión de esos trozos es el 5, o el punto de ruptura, como queramos llamarlo, de unión o de ruptura, pues entonces tenemos que hacer los límites laterales. Entonces, el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de la función, cuando x es menor que 5, pues tenemos esta fórmula. Bien, pues entonces, ¿cuánto sería eso? Bueno, pues esto sería simplemente sustituir la x por el 5, 2 elevado a 5, 2 elevado a 5 es 2 por 2 por 2, 5 veces, y si no me equivoco es igual a 32. Bien, y ahora me voy a el límite cuando x tiende a 5 por la derecha y de la función, pero la función a la derecha, o sea, con valores mayores que 5, es esta fórmula, la que tengo que, esta expresión analítica, ¿no? La que tengo que sustituir. Bueno, pues entonces ahora sería, bien, serían 5 menos 1 al cuadrado partido 2. O sea que sería 4 al cuadrado partido 2. Y 4 al cuadrado son 16. 16 entre 2 son 8. Si no me he equivocado. 5 menos 1, 4. 4 al cuadrado. Muchas veces hablando y haciendo las cuentas a la vez se confunde uno. Bien, ¿qué me ha pasado aquí? Pues que el límite a un lado me sale 32 y al otro lado me sale 8. Son cosas diferentes, ¿eh? Son cosas distintas. Pues entonces el límite no existe. El límite de cuando x tiende a 5 de g de x no existe. Bien, y si el límite no existe, bueno, aquí se terminaría el apartado, que me dice que calcule el límite. Bueno, pues el límite en este caso no existe. Pero como he hecho en el anterior apartado, que he puesto, o he comentado la continuidad de la función, pues diríamos, si nos preguntaran la continuidad, la función g no es continua en x es igual a 5. ¿Por qué? Porque el límite no existe, ¿vale? No hay que averiguar g de 5, no es necesario averiguar g de 5. Bueno, g de 5 sería aplicar esta fórmula otra vez, o sea que sería 8, pero eso nos da igual, si el límite no existe ya la función no es continua, ¿no? E incluso podríamos decir qué tipo de discontinuidad representa, o sea, presenta, que sería la discontinuidad de salto finito. Presenta una discontinuidad de salto finito, ¿no? Es como decir, por un lado me voy acercando al 32 y de repente, ¡pum!, por el otro lado hacia el 8. O sea que hay un desnivel de 32 hacia 8. Y el salto, de hecho, podemos hasta calcularlo, que sería 8 menos 32, o sea, menos 24. Un salto de 24 hacia abajo, 24 negativo.
Voy hacia el 32 por la izquierda y de repente, ¡pum!, me desplomo hacia el 8 y luego continúo. Entonces es un salto de menos 24. Este tipo de detalles no se suelen tener demasiado en cuenta. Muchas veces se dice una discontinuidad de salto finito, pero no se dice el salto. Pero bueno, el que un salto se puede medir, en este caso. Bien, bueno, pues hasta aquí este vídeo con estos dos ejemplos. A continuación, pues vamos a hacer más vídeos sobre más ejemplos sobre indeterminaciones. Gracias por vuestra atención.